Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Voy a- Vamos a tener un tiempo hermoso el día de hoy. Vamos a tener un tiempo eh, de verdadero crecimiento, espero yo, este día. Les voy a compartir en el WhatsApp en un ratito una exposición que, que escribí para un congreso internacional llamado Fiel. Es una exposición que escribí hace 12 años atrás o 10 años atrás, que se llama La integración de las nuevas generaciones en la misión de la Iglesia. Durante la conferencia del día de hoy o al terminar voy a poner en el WhatsApp esta ponencia, que es cortita, debe tener unos 20 páginas, no más que eso, menos tal vez. La escribí hace unos 12 años atrás, pero va a ser muy bueno que ustedes la repasen, la lean, porque finalmente ahí hago una exposición de cómo integrar a las nuevas generaciones en la misión de la Iglesia. Básicamente porque la Iglesia, ¿cierto?, en todo su enfoque misional ha sido adultocéntrica. Entonces, hemos fallado en ese aspecto, ¿ok? Entonces quisiera compartirles ese escrito para que ustedes puedan tenerlo, puedan usarlo, criticarlo, hacerlo tira, como ustedes quieran, como ustedes les den ganas de hacer, está bien. Total, no está muy bueno, lo hice yo, así que pueden hacer eso. Hoy día estoy sufriendo de humildad, así que por eso estoy diciendo eso. No puedo, hijo, compartir pantalla, me tienes que autorizar. ¿Ahí? Ahí sí. Ok. Voy a comenzar la clase de hoy repasando un poquito algunos conceptos de la clase anterior que tenían que ver con estos puntos de partida para una teología bíblica de la niñez. Um, y como punto de partida para una teología bíblica de la niñez, comencé hablando la semana pasada de algunos conceptos que son relevantes para la construcción de una teología de la niñez. Y hablé la semana pasada y partí hablando sobre este tema de la imago Dei, la imagen de Dios. Y hablamos que respecto de eso, que la niñez como imago Dei gozan, ¿cierto?, de dignidad, ¿cierto? Gozan de dignidad plena porque ellos son imagen y gloria de Dios. La niñez es imagen de Dios. Hablamos de que como imago Dei, ¿cierto? La niñez como imago Dei también no solamente goza de dignidad, sino que también goza de la gracia de Dios, porque Dios, ¿cierto?, se manifiesta o se declara protector y cuidador de la niñez. Entonces, la niñez como imago Dei, como imagen de Dios, gozan del cuidado y de la protección divina. También abordamos, ¿cierto?, la idea de como un punto de partida para una teología de la niñez, la metáfora del reino de Dios. La niñez es como metáfora, ¿cierto?, esta figura, ¿cierto?, comparativa, y me imagino que si comenzaron a leer el librito que les mandé a leer, espero que se entusiasmen leyendo ese sencillo escrito, pueden descubrir ahí las figuras, ¿cierto?, para interpretarlas. Una metáfora es una figura comparativa, ¿cierto?, que expresa, ¿cierto?, así como también,
O hay otra metáfora, otra figura comparativa que se llama símil, cuando dice que una cosa es la otra. Sin embargo, en el caso de la niñez, miramos a la niñez o a la infancia en la Biblia, en la Escritura, como una metáfora del reino de Dios. Y como metáfora del reino, la niñez es requisito para entrar al reino de los cielos. Marcos capítulo 10, versículo 14 y 15 sostienen esta lectura. Voy a darme el tiempito ahorita de leer esto, porque me parece que son pasajes muy claves. Sin embargo, yo durante el día les envié algunos documentos que para mí serían buenos si alguno de ustedes quisiera luego profundizar o repasar. Marcos capítulo 10, verso 14 y 15 dice de la siguiente manera. Viéndolo Jesús se indignó, y de hecho es importante, dicen los filólogos, los expertos bíblicos, que jamás en el Nuevo Testamento se vuelve a usar la expresión de que Jesús se enojó, dice la Reina Valera, se indignó. La única vez que Dios se enojó fuertemente, en el caso de Jesús, se enojó muchísimo, fue en esta ocasión, cuando los discípulos no estaban permitiendo que se diera acceso de su persona a la niñez. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndonos las manos sobre ellos, los bendecía. Mirando, ¿cierto?, para hacer una construcción de una teología bíblica de la niñez, como punto de partida la metáfora del reino de Dios, los niños, las niñas, es el requisito para entrar en el reino de los cielos. Y leyendo las escrituras, nosotros podemos encontrar pasajes paralelos al de Marcos 10, el pasaje de Mateo capítulo 18. Es fundamental, y quería decirlo hoy día esto. El capítulo 18 de Mateo, la discusión está allí sobre la base del poder, la discusión entre los discípulos, quién es el mayor. En ese contexto está esta expresión de Jesús, ¿cierto? En Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Es tremendamente potente porque cuando hablamos de la niñez como punto de partida, también tenemos que observar que se resalta, ¿cierto?, la niñez como la verdadera grandeza. El verdadero poder está en volver a sernos como niños. En este texto está la dinámica del poder, ¿cierto?, de quién es mayor, quién es superior. Y Jesucristo pone a la niñez como, ¿cierto?, el gran requisito para obtener el poder, en este caso para los que aman el liderazgo. Va a ser potente porque lo voy a decir al final de esta clase, como un desafío, como un reto, de poner a la niñez hoy día como, ¿cierto?, una escala, ¿cierto?, calificadora para liderar, para dirigir, para guiar a otros. De hecho, nosotros tenemos una percepción netamente negativa de la niñez, siempre lo vemos, ¿cierto?, como gente débil, ¿cierto?, los niños como gente sin mucha importancia, hay que cambiar ese concepto. Sin embargo, Jesús pone a la niñez. Dice, ¿quién es el mayor? El que es como un niño. Y si alguno de ustedes quiere ser el que manda más, tiene que ser como un niño. Tomó a Jesús a un niño y lo puso en medio. Y esto es tremendamente poderoso, resalta entonces la niñez. La niñez como metáfora del reino de Dios para la construcción de una teología de la niñez también es que la grandeza se encuentra en la vulnerabilidad de un niño, en la fragilidad,
el niño o la niñez como también metáfora del reino, es símbolo de Cristo. Hay un texto muy potente donde Jesús lo dice, ¿cierto? Quien recibe a un niño, a mí me recibe. Mateo capítulo 18, versículo 5, lo dice claramente de esa manera. ¿No? Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La niñez como metáfora del reino de Dios es tremendamente poderosa, porque también la niñez es símbolo de Cristo. Para la construcción de una teología de la niñez a partir de la metáfora del reino, ¿cierto? O construir una teología de la niñez a partir de la metáfora, ¿cierto? De la niñez, es muy potente porque en el Nuevo Testamento, lo mencioné en las clases anteriores, comienza con el niño, ¿cierto? Comienza con Dios siendo niño a través de Jesús. Pero también hay una historia, una narrativa súper poderosa y muy importante para esta lectura o esta hermenéutica que estamos haciendo con ojos de la niñez, que tiene que ver con la experiencia de Juan. Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, que esta experiencia de Nicodemo con Jesús, en este diálogo de este maestro, ¿cierto? A este escriba, a este hombre que era un filósofo probablemente de la época, ¿cierto? Y Jesús le dice, tú debes nacer de nuevo. Otra vez, el paradigma, ¿cierto? Es la metáfora de la niñez como paradigma, ¿cierto?, de ingresar al reino de Dios, nacer de nuevo. Lo pequeño es de radical importancia entonces en el reino de Dios. Por ello que tenemos una y otra vez la semilla de mostaza, un poquito de levadura, lo vulnerable, lo sencillo, lo frágil. Y esto tiene toda una coherencia bíblica. Acuérdense también que es Pablo quien dice, entre nosotros no hay muchos nobles, más bien son cierto, gente insignificante, gente humilde, gente más baja, otra vez emulando o tratando de mirar la niñez como una metáfora del reino de Dios. Para la construcción de una teología de la niñez, una teología bíblica de la niñez, no solamente usar la metáfora de la niñez como metáfora del reino, sino también aprender a descubrir, la niñez nos invita a descubrir nuevos rostros de Dios. Desde la teología normativa fundamental, siempre tenemos esta perspectiva del Dios poderoso, del Dios serio, de este ser filosófico, ¿cierto? El ser filosófico que contemplamos a Dios, este Dios inmóvil, ¿cierto? Inmutable, y tenemos estas ideas de Dios, pero también podemos construir, ¿cierto?, una teología bíblica de la niñez a partir del Dios que juega. Y es muy, muy importante mirar a Dios, a un Dios que juega, un Dios que se divierte. Nos cuesta ver a nosotros a un Dios que ríe. Me contaba mi mentor, él es uno de los pocos chilenos, creo yo, que ha predicado en la iglesia de David Cho en Corea, y él me contaba que le llamó la atención que cuando fueron a un lugar que ellos tienen, que es el Monte de la Oración, al ingresar el peregrinaje hacia el Monte de la Oración, había una pared, un gran cartel dibujado a un Jesús sonriendo, a Jesús con una carcajada. Y él nos contaba que para él fue como golpeador esta imagen. Siempre había, desde América Latina, ¿cierto?, visto a Jesús ¿dónde? En la cruz. ¿Ah? Había visto al sufriente, y está bien. De hecho, de paso les dejo una notita. Hay un libro muy, muy, muy significativo que podrían leer que se llama El otro Cristo español. El otro Cristo español es una muy buena lectura que les serviría porque la tesis del libro es que a nosotros nos trajeron otro Cristo. El verdadero Cristo lo dejaron en España, lo dejaron encarcelado allá, y a nosotros nos trajeron al Cristo de la cruz, al resucitado, al triunfante, no lo trajeron, lo dejaron en Europa. Y a nosotros nos trajeron al Jesús de la cruz. Entonces, mi mentor me decía que esta imagen de ver a Jesús sonriente fue muy conmovedora para él. Otra vez, porque nosotros tenemos esta lectura de Dios, un Dios serio, un Dios rígido, como, ¿cierto?, el Dios filosófico, el Dios
inmóvil, el ser perfecto. Sin embargo, cuando uno lee las Escrituras, encuentra a un Dios, encuentra al Dios que juega. Y juega, cuando hablamos de un Dios que juega, porque juega el juego del amor, el juego de la risa que provoca una libertad esperanzadora. Otra vez, el Dios que juega. Y cuando hablamos del Dios que juega, estamos hablando de este Dios que es cercano, este Dios que es amigable, este Dios que es fraterno. Eh, y nos olvidamos nosotros de este Dios que también tiene ironía, este Dios que también se divierte. El profeta habla, ¿cierto?, de este Dios que seduce, este Dios que juega al amor con nosotros. Cuando digo que juega al amor, es que Él es tan grande su amor que nos conquista, que Él es movido a misericordia. Y es allí donde podremos desde la Escritura descubrir como un punto de partida para la construcción de una teología bíblica, este Dios que se silencia de amor, este Dios que cierto, nos lleva a vivir una fe efectiva, alegre. ¿Ah? Y lo escribí hoy día en la tarde porque estaba pensando en esto. Sin niñez, la fe pierde su alegría. Sin los niños, sin la lectura de niños, de Dios, la fe pierde lo festivo. Eh, entonces tenemos que aprender ahora a partir de la Escritura a descubrir el Dios que juega, el Dios que se conecta con nosotros, el Dios que ama. Y de ahí, ¿cierto? De ese Dios que juega aprendemos a descubrir también al Dios tierno. Una de las cosas que este año me llamaron mucho la atención, eh, hay un escritor italiano, un cura que hace unos 20 años atrás o más escribió un libro que se llama La ternura de Dios. Y este año me gustó mucho la propuesta de World Vision, que están promoviendo, ¿cierto?, la revolución, un libro que se llama La revolución de la ternura, de esta respuesta a la violencia. En vez de actuar con violencia, actuemos con ternura. Y otra cosa que podemos encontrar en la Biblia es a un Dios tierno, este Dios que nos invita a refugiarnos bajo sus alas. ¿Ah? Lucas capítulo 13, versículo 34, habla de este Dios, ¿cierto? Que como así como la gallina junta los polluelos, Él así extiende sus manos sobre nosotros. Voy a hablar de ahí un poquito del Dios Madre, Dios como una figura materna, del rostro materno de Dios. Voy a hablar un minuto después de eso. Encontramos a este Dios que hace alianza con los débiles para desenmascarar, ¿cierto?, nuestras ambiciones de poder y de grandeza. Este Dios tierno que descubre su rostro, ¿cierto?, libre, creativo, que nos invita a vivir una vida de gratitud. Y ha sido interesante por mis eh, intenciones siempre de ir por conocer los textos bíblicos. Hoy día descubrir una nueva dimensión, por ejemplo, la palabra gracia y ternura desde la Escritura perfectamente podrían traducirse como ternura de Dios. Lo escribí hace unos días atrás. La ternura de Dios se ve en un Dios encarnado. La ternura de Dios se revela en Jesucristo, un Dios que ama. Hay un texto bíblico que para mí no tiene traducción. Hay una propuesta de traducción en el español y en la Reina Valera particularmente. Pueden leerlo en otras versiones si quieren, pero hay un texto que para mí es un pleonasmo, es una redundancia de ideas, que está en Efesios, que me habla de este Dios tierno, de este Dios que generalmente, ¿cierto?, otra vez pensamos en este Dios fuerte, cierto, poderoso, pero no vemos a este Dios tierno que ama, que cuida, que protege, que se da por el hombre, por la naturaleza humana, por las personas.
Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Este texto en griego tiene un énfasis tan rico, tan poderoso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este texto, por ejemplo, si es Dios, es rico. Y dice que es rico en misericordia. No entiendo bien qué quiere decir eso, que alguien sea rico en misericordia. Entiendo los conceptos, entiendo los términos, y desde el análisis etimológico de los términos es mucho más potente, pero misericordia, ¿no? Dios ha puesto, cierto, su corazón en nuestra miseria, eso significa misericordia. Y alguien que es rico en eso es un Dios extremadamente bondadoso. Y luego hay una redundancia, dice, por su gran amor con que nos amó. En realidad es un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios que ama la misericordia, dice en Miqueas capítulo 6. Amar la misericordia. Es un Dios extremadamente tierno, amoroso. Por último, para la construcción de una teología de la niñez, podemos tomar como punto de partida a Dios como madre. A nosotros en la cabeza, ¿cierto? Y en una cuestión de una construcción netamente cultural, miramos y tenemos esta tendencia fija a ver a Dios como una imagen masculina. Tenemos la idea de ver a Dios solamente como padre. Dios no es padre ni es madre, Él es Dios, Él está sobre eso. Pero interesante que podamos también no solamente ver a Dios como una figura paterna, sino también mirar a Dios con una figura de mamá. Hay un autor que leo mucho, que me gusta mucho, él se llama Leonardo Boff. Escribió un libro que se llama El rostro materno de Dios. Hay un par de pasajes en la Escritura que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno de ellos, por ejemplo, es Isaías 49:15. Dice, se olvidará la mujer del hijo que dio a luz para dejar de compadecerse de él, aunque ella olvide, aunque existiese esa posibilidad. La palabra de Dios dice, Dios nunca se olvidará de ti. Lo que el texto está diciendo, que jamás una madre deja o olvida al hijo de su vientre. Eso es antinatura, y aunque existiese esa posibilidad, Dios nunca se olvidará de ti. Dios es un Dios, ¿cierto?, que tiene amor, o podemos figurarlo como un amor de madre. Isaías capítulo 66, verso 12 y verso 13 también nos habla de Dios, que Dios consuela como una madre, que Dios nos consuela como una madre. Entonces, a veces nosotros, otra vez, tenemos esta idea de mirar a Dios sexual, y generalmente hemos, ¿cierto?, hecho mucho más énfasis en esta idea de Dios Padre, Dios masculino, ¿cierto? Y hemos dejado de mirar a Dios como madre. Evidentemente hay algunas palabras que podrían dar observación a eso. La idea mía en este minuto no es convencerle a usted que empiece a ver a Dios como madre, pero quiero que entienda que también podemos usarlo a este Dios, ¿cierto?, que tiene un rostro materno, que nos cuida, nos protege, ¿cierto?, nos alimenta, nos consuela, ¿cierto?, con ternura, que podríamos solamente encontrar en una madre. Podríamos, de hecho, postular otros puntos de partida para una construcción de la teología de la niñez. Me parece a mí hablar de Dios desde lo pequeño, ¿cierto? Y podríamos incluir otros tópicos para eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar directamente a, a, a la clase, ¿cierto? Que quiero hablar hoy día sobre la niñez, ¿cierto? Y la misión, la niñez como prioridad en la agenda misional de la iglesia. Quisiera tomar un tiempo si alguien tiene alguna pregunta, Luis, o si alguien tienes alguna pregunta que leer
sobre esto. Por el momento, pastor, no hay preguntas. Ok, entonces voy a seguir. La clase número 3, que es la clase de hoy, la niñez como prioridad para la agenda misional de la iglesia. Antiguamente esta parte hablábamos de la contextualización de estos conceptos de teología y de niñez, y la mejor manera de contextualizar tiene que ver con el uso, ¿cierto?, de esto a la misión de Dios. La meta de hoy día en clases es definir la misión de la iglesia y reorientar su enfoque hacia la niñez. Y cuando hablo de definir la misión, es porque hoy día tenemos conceptos totalmente, diría yo, sesgados respecto a la misión. Y la primer mito que quiero tirar al suelo es que misión es más que mandar misioneros. Y misionero es más que ir al otro lado del mundo. Misiones es más que mandar misioneros. Misión es toda la tarea que realiza la iglesia. Todo lo que hace la iglesia es misión de Dios. Ahora, si la iglesia hace cualquier otra actividad que no contribuya, no aporte a la misión de Dios, está fuera de foco. La misión es toda la tarea que la iglesia ha sido llamada a realizar. Entonces no podemos reducir la misión de Dios solo al envío de misioneros. ¿Ok? Porque al rato cuando nos viene la idea a la cabeza de misión, lo único que pensamos es en enviar misioneros. Hoy día lo que pretendo es definir la misión de la iglesia y reorientar su enfoque hacia la niñez. Quiero definir, ahí está mal escrito eso, allí, definir un par de conceptos, definir allí un par de conceptos. Y lo que quisiera definir como conceptos es cosa que ya debiéramos tener claro, ¿cierto? Que la niñez, ¿cierto?, es la fase del desarrollo de la persona que se comprende entre el nacimiento y la adolescencia, que es el foco. Hoy día la niñez incluso se divide en tres etapas, ¿cierto? Eh, pero la niñez es hoy día el grupo etario que hoy día nos desafía como, o como parte y tarea y sujeto de la misión. Eh, la segunda cosa importante que abordar tiene que ver con la iglesia. ¿Cuál es nuestra concepción de la iglesia? Dietrich Bonhoeffer es uno de mis teólogos favoritos. Es un mártir de la iglesia, asesinado por Hitler, ¿cierto? A la edad de, creo, de 39 años o 42 años, creo, no estoy seguro si 39 o 42. Dietrich Bonhoeffer ha escrito varios libros que son un gran aporte a la fe evangélica protestante. Hay uno de sus libros se llama El precio del discipulado, donde habla de la gracia cara y la gracia barata. Otro de sus textos favoritos, conocidísimo, tiene que ver con la ética cristiana. Y uno de mis favoritos es un texto muy chiquitito de 74 páginas que se llama La vida en comunidad. Dietrich Bonhoeffer dice que la iglesia es una comunidad de amor. La iglesia, evidentemente usted lo sabe, pero tengo que repasarlo, no es el edificio donde usted se reúne. La iglesia es, desde el orden bíblico, la pura convocación de hermanos y hermanas. Me gusta más cómo lo definió Jesús. Jesús, cuando definió la iglesia, lo hizo sobre la base de su función. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, entender la iglesia es muy vital porque hoy día nosotros tenemos la idea, ¿cierto?, de generalmente que nuestra iglesia tiene que ver con nuestra denominación, con nuestra congregación. La iglesia es más que eso. He escuchado tantas definiciones de iglesia, pero a mí yo puse esta de Bonhoeffer porque es lo que me interpreta. La iglesia es una comunidad de amor, una comunidad que ama, que integra, que restaura. Es una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora.
De hecho, en palabras de Jesús dicen que conocerán que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. Eh, Me gusta mirar la iglesia. Si veo la iglesia como esta comunidad de amor, es una iglesia amigable, fraterna, cercana, una iglesia que abraza, ¿cierto? Una iglesia que recibe. Eh, Insisto, me gusta hablar de esta iglesia que Jesús la define, ¿cierto? Como sal y como luz. Y cuando digo cuando la define sobre la base de su función de sal y luz, es que tanto la sal como la luz ejercen influencia donde quiera que estén. Su presencia o su ausencia es notable. Y me gusta esta expresión de Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Ustedes son, ¿cierto? La sal de la tierra y la luz del mundo. Me gusta porque tanto la sal como la luz lo que hacen es ejercer influencia. En otras palabras, Jesús puso a su iglesia para liderar a la tierra, para liderar al mundo. Y algunos se sienten, están en sus templos o en sus congregaciones agarrándose a cabezazos adentro del templo, ¿cierto? Y olvidan que hemos sido puestos para ser líderes sociales. Somos luz y sal de la tierra. Por favor, no tiene que estar de acuerdo conmigo, creo que se lo dije en la primera clase, cuestione todo lo que yo digo, piénselo otra vez. Pero nosotros como iglesia fuimos llamados a ser líderes de la tierra, luz del mundo, no de nuestros pequeños círculos, ¿cierto? Del templo o eclesiástico. Y es allí, desde esa base, en que yo empiezo a entender la misión de Dios. La misión de Dios no es solamente evangelizar. La misión no se reduce al evangelismo. El evangelismo no es la misión, es un aspecto de la misión. Cuando hablamos de la misión de Dios o la misión de la iglesia, nos referimos a un plan redentor total. La misión de Dios tiene que ver con un plan redentor total. Es decir, que toda la vida del hombre, del ser humano, integralmente necesita ser redimida. Generalmente nosotros suscribimos esto o la misión netamente al salvar el alma, al evangelismo, ¿cierto? De ganar a otro, conquistar a otro para Jesús. No, ese es un aspecto de la misión. La misión de Dios es integral, es global. ¿Ah? Por eso que Jesús dice en Mateo capítulo ¿cierto? 28, versículo 20, toda potestad me dada en el cielo, en la tierra, ¿cierto? Todo poder, ¿cierto? Y por tanto, ir y hacer, predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, la misión es establecer el plan redentor total de Dios. Pastor Israel, con todo eso, ¿qué quiere decir? La misión de Dios tiene que ver con la causa de Jesús. Anote esto. La misión de Dios es la causa de Jesús y la causa de Jesús es establecer el plan redentor, que significa establecer su reino. Y aquí donde surgen las preguntitas de rigor hoy día. El gran debate misionológico hoy día tiene que ver de dónde parte la misión. Para poder hablar de la niñez como agenda prioritaria de la misión de Dios o de la misión de la iglesia, hay que entender entonces de dónde parte la misión. En otras palabras, ¿quién establece la agenda de la misión de Dios? Y hay en el debate tres líneas. En el debate sobre la misionología, de dónde parte la misión o quién establece la agenda misional, ¿cierto?
hay un debate. Y el gran debate es cierto que algunos dicen, no, 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 quien establece la agenda y de dónde debe partir la misión es de Dios. Dios establece la agenda. Dios nos da el contenido, ¿cierto? Lo que hay que hacer, todo viene de Dios. Y ya hace 2 o 3 siglos atrás, un famoso pensador, ¿cierto?, hacía la pregunta, ¿no? Y decía, ¿cierto?, el gran teólogo conocido como padre de la teología liberal, Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, decía, bueno, entre tanto, ¿cierto?, la linda teología de Dios y su linda respuesta, mientras tanto llegan al mundo, al hombre, el hombre perece, el hombre muere. Entonces dice, no podemos esperar que del cielo baje hasta la tierra recién la respuesta divina. Entonces algunos dicen, no, 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 no. Quien establece la agenda para la misión, quien establece de dónde debe partir la misión, es desde la iglesia. Entonces, nosotros establecemos o cumplimos la misión para tener mayor miembros, o para que nuestra iglesia crezca. De hecho, si yo le pregunto a alguno de ustedes por qué evangelizan o por qué hacen la misión de Dios, por qué están repartiendo comida, para que la iglesia crezca, po. Claro, probablemente usted hoy día se ríe y dice, pero es lo que yo escucho generalmente. Mi hermano, vamos a evangelizar porque la iglesia tiene que crecer. Eso es. Para eso hacemos la misión, para crecer. Ok, por favor, solo son preguntas, no me eche al infierno. ¿Quién establece entonces la agenda para la misión? ¿El mundo? Algunos le han llamado, por ejemplo, a este enfoque como un enfoque antropológico, un enfoque mundocéntrico. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy coherente. Es el mundo quien establece la agenda, es el mundo quien pone las necesidades y es la iglesia, mediante la gracia de Dios, que busca responder a esas demandas y necesidades. Estos 3 enfoques que he mencionado hoy son el gran debate de la misionología hoy día, de dónde debe partir la misión. La idea es que en esta clase al menos entendamos que estos 3 enfoques puedan converger. Yo entiendo que Dios ama al ser humano y entiendo que Dios desde el principio está haciendo las preguntas al ser humano, desde el Génesis. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Y como diría el famoso teólogo Karl Barth, ¿cierto? Él diría, es Dios quien hace las preguntas y en su soberana gracia y misericordia nos concede las respuestas. Pero para hacer converger estos conceptos hay que entender que la iglesia no es el fin último. La iglesia, esta comunidad de los llamados de afuera, ¿m? Porque generalmente entendemos la iglesia y hay gente que hace el análisis, ¿cierto?, de la palabra eclesía, ¿cierto?, como los llamados hacia afuera. Yo tengo una visión distinta. Son los llamados desde afuera, los que son convocados a ser comunidad. Ahora, es la iglesia, no el reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es una expresión del reino. La iglesia no es el fin último. Llenar nuestro kiosco, perdone que sea burdo lo que estoy diciendo, pero llenar nuestro kiosquito, como dirían los pastores antiguos, llenar nuestro silo, ¿ah?, nuestro granero, no es el fin último. La iglesia solo es una herramienta. La iglesia solo es un agente en la misión de Dios. ¿Cuál es nuestro campo? ¿Dónde la verdad del evangelio y dónde la iglesia adquiere real significado? Es en las necesidades, en las demandas que el mundo tiene. Entonces hoy día, en vez de resolver de dónde establece la agenda, evidentemente yo voy a decirle lo que yo pienso. Yo creo que quien establece la agenda para la misión es Dios, porque es Dios quien ama al hombre. Es Dios que está en busca del ser humano. Es Dios que responde también a las necesidades de esto. Entonces, interesante. Interesante también a la hora de nosotros querer cumplir la misión. No podemos hacer la misión con los ojos cerrados. Y eso para mí es súper potente. Hoy día muchos quieren hacer la misión, pero sin entender, sin escuchar.
Hay una historia muy poderosa que ustedes conocen muy bien. Es la historia de Jesús, que va camino a la casa de Jairo. Dice la Escritura que Jesús cruza el mar de Galilea o viene de una embarcación. Jesús se baja de la embarcación y va a la casa de Jairo, llega el principal y le dice, oye, ven a mi casa, sana por favor a mi hija que está falleciendo. Pero cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, es interrumpido por una mujer mayor, adulta, ¿se acuerdan? Jesús iba a sanar a la niña de 12 años. Ahí hay una idea muy potente en ese relato. Y una mujer que tenía flujo de sangre, ¿por cuánto? Por 12 años. Y dice que Jesús va camino a la casa de Jairo y es interrumpido por esta mujer. Ustedes se saben la historia, que tocó el manto y salió el poder de Jesús y la sanó. Esa es la historia. Usted la conoce bien. Pero hay aquí un detalle que yo quiero mencionarlo antes de seguir, como parte de la misión de Dios. ¿Qué hace Jesús? Cuando Jesús va camino a la casa de Jairo y esta mujer lo toca, Jesús se detiene. Y le voy a compartir a usted un sermón, luego yo hago un llamado y usted paga los diezmos después en su iglesia local. ¿Ah? Hay una cuestión muy potente aquí, hay una cuestión muy potente. Cuando Jesús se detiene, Jesús dice, alguien me lo tocó. Y los discípulos se ríen de Jesús y dice, Señor, le dice, todo el mundo te aprejuta aquí, ¿cómo que alguien te tocó? Si hay mucha gente. Jesús dice, no, 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 alguien me tocó, virtud salió de mí, poder de mí, alguien ha sido hoy día beneficiado. Pero aquí hay algo muy poderoso, Jesús rumbo a hacer su misión. Mire, por favor póngame atención. Como iglesia estamos tan enfocados en hacer las tareas, estamos tan enfocados en ir y hacer cosas, que nos olvidamos de detenernos. Jesús hace algo muy poderoso, se detiene. Y la segunda cosa que hace Jesús es observar. La iglesia hoy día está tan enfocada en activismo y haciendo cosas, ¿cierto? En hacer, y se olvida de detenerse un minuto a observar. ¿Quién está a nuestro lado? Cuando Jesús se detiene, la segunda cosa que hace es observar. La tercera cosa que hace Jesús ahí es abrir el diálogo. ¿Quién me tocó? Y viene una mujer, la Biblia es muy descriptiva el Evangelio, dice que vino esta mujer temblando, muerta de miedo, tenía miedo, mucho miedo, y le dijo toda la verdad. Esa expresión me mató cuando la leí, que la mujer vino y le habló y le dijo al Señor toda la verdad. Y Jesús la escuchó con empatía. Mire, no vamos a cumplir la misión de Dios, uno, si no nos detenemos. Segundo, a observar. Tercero, a hacer preguntas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitan? ¿Por qué me están tocando? ¿Por qué llaman a mi puerta? Y la cuarta cosa que hizo Jesús, escuchó con empatía. Una de las cosas que yo te reclamo es que la iglesia no escucha a nadie. Tenemos nuestra propia agenda, queremos evangelizar, queremos, ¿cierto?, extender el reino para que nosotros podamos crecer y no olvidamos que el fin último se trata de que Jesucristo venga al corazón de la gente para transformar su vida, su entorno, su mundo. Ok, sigo, antes de hacer un llamado al altar aquí. La misión, esta es una frase de quien es para mí el padre de la teología de la misión integral en América Latina. René Padilla, don René Padilla, dice esta expresión que resume para mí lo que es la misión, una misión integral. No solo se trata de ganar adeptos, sino de la redención total. Todo el ser humano, la totalidad del ser humano debe ser alcanzada, debe ser redimida por el poder del Evangelio. La misión está orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo su necesidad de Dios, pero también su necesidad de amor, alimento, techo, abrigo, salud física y mental y sentido de dignidad humana. La misión de Dios, la misión de la iglesia es una misión integral. Si esto queremos aplicarlo a la niñez, no basta solo con predicarle al niño y que sea evangelizado. No es suficiente
con adoctrinarlo. La misión de Dios es integral. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús frente a los 5.000 que le estaban siguiendo, que tenían hambre? ¿Qué fue que dice Jesús? Denles ustedes de comer. La misión de Dios es más que evangelizar, es integral. Y si lo miro con los ojos de la niñez, los niños no solamente necesitan ser salvos, necesitan una respuesta integral de la iglesia. Bases bíblicas y principios fundantes para mí de la misión de Dios. Por favor, si se siente ofendido por lo que voy a decir, yo puedo contestar preguntas después, al final de la clase, o después usted me manda un WhatsApp si quiere. Pero para mí la misión de Dios es integral. No voy a caer en la discusión entre la cuestión social y la cuestión evangelística. Hay un señor llamado Juan Carlos Miranda, escribió un libro que se llama Manual de Igre Crecimiento. Hace muchos años, un libro muy viejo. Pero él hace un cuadro muy interesante, donde habla del mandato cultural y el mandato evangelístico, donde él pone algunas instituciones. Hay algunas instituciones que solamente se han dedicado a la cuestión evangelística. Muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias, ministerios de orden, ¿cierto?, evangelístico, solo se dedican a la predicación del alma, pero jamás han hecho algo para mejorar la vida de alguien. Sin embargo, hay otras instituciones que solo se han quedado en la cuestión cultural o cuestión social y nunca, ¿cierto?, abordan el tema espiritual. Por eso que tenemos que buscar los equilibrios. ¿Ah? Leí hace muchos años algunas historias que me golpearon y entendí un poquito esto. No basta solo con predicar el Evangelio, hay que hacer algo más. Para mí estas son mis bases bíblicas y son principios fundantes para mí, para entender la misión. La adoración a Dios sin compromiso por la justicia es hipocresía que Dios aborrece. Hay gente que le gusta ayunar, le gusta, ¿cierto?, danzar, le gusta llorar en la presencia de Dios, pero si no tiene compromiso por la justicia, es hipocresía. Usted puede leerlo, Isaías capítulo 1, del verso 14 al 17. El versículo 17 dice, Dios dice, estoy cansado, estoy harto de vuestros cultos, de vuestros ayunos, de vuestras fiestas solemnes. Dejen de hacer lo malo, hagan justicia, ayuden a la viuda, ayuden al huérfano. Es palabra de Dios, yo no estoy inventando. Amós capítulo 5, versículo 21, él habla de las vacas de Abasán, aquellos que tienen casas de invierno, casas de verano, y que abusan de los más necesitados. Otra cosa que para mí es fundamental para entender la misión, la predicación del Evangelio y obras sobrenaturales sin obras de amor por el necesitado son señales de falsa espiritualidad. Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23, usted lo conoce de memoria, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ah? Pero muchos dirán aquel día, Señor, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y el Señor le dirá, nunca os conocí. Y si alguno quiere saber cuál es el cuestionario del cielo, ¿cierto? Si usted llega allí, pues yo espero estar ahí, aunque sea con olor a humo, pero voy a estar ahí. Si usted quiere saber el cuestionario del cielo, está en Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuisteis a ver. No creo en una predicación del Evangelio con obras sobrenaturales, sin obras de amor por el necesitado. Y yo creo que llegó el tiempo de visibilizar, de mostrar el amor de Dios. Por último, la santidad personal sin servicio social es hueca religiosidad. No creo en esos que son santos y son incapaces de conectarse con su entorno. La historia que sale ahí, que es Lucas 10, 25, ustedes la conocen de memoria, que es la historia del buen samaritano, ¿cierto? El primero que pasó era un sacerdote, el ministro del Señor. El segundo era un levita, ministro del Señor.
Sin embargo, cierto, su santidad personal sin conexión, sin ayuda social, sin servicio a los necesitados, solo es hueca religiosidad. Bueno, hay un montón de textos para hablar sobre eso, pero solo quiero que usted entienda lo que estoy diciendo ahora, que la misión es integral. Y la misión, y si vamos a pensar en la niñez como prioridad, o la niñez, ¿cierto? En la agenda misional de la iglesia tenemos que entender que la misión es integral. Y el niño no solo necesita ser salvado, no solamente necesitamos pensar en salvar su alma. ¿Me explico bien? Jesús es nuestro modelo de misión. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Me voy a basar exclusivamente en el versículo 14. San Juan capítulo 17, el verso 20 dice, como el Padre me envió, así yo los envío. El mismo texto está en Juan 20, 21. Así como el Padre me envió, yo los envío. El modelo de Jesús es rector para la vida y misión de la iglesia. Así como el Padre envió a Jesús, Él nos envía. Ahora, si Jesús es nuestro modelo de misión, la iglesia debe imitar o debe seguir mediante el poder de Pentecostés, mediante el poder del Espíritu Santo, llevar a cabo la causa de Jesús, la misión de Jesús. En el capítulo 1 de Juan, acompáñenme al versículo 14, y usted lo debe saber de memoria. La Reina Valera dice así, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es nuestro modelo de misión como iglesia. Y nosotros hemos sido enviados así como Él fue enviado. El verbo se hizo carne. Eso significa que Él vino y se identificó con nosotros. El modelo de identificación se hizo carne. El modelo, cierto, cristológico de Juan es distinto al modelo cristológico de Pablo, pero lo que está diciendo Juan, que el verbo de Dios se hizo carne, se identificó, fue uno de nuestra propia naturaleza. Y la palabra, ¿cierto? En el texto griego es sumamente poderosa. Dice que el verbo se hizo carne, es decir, vino y tabernaculizó entre nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Y no solamente es importante esto, nosotros como iglesia no vamos a trascender, peor ahora que estamos en un periodo único de la historia, si no logramos identificarnos, encarnarnos en la realidad de nuestra gente. Segundo, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es un modelo de solidaridad. Jesús no solo se hizo carne, sino que compartió, ¿cierto?, la vida con la gente. No solamente se identificó, sino que fue solidaria. La iglesia debe, ¿no?, ser solidaria con los necesitados, con los débiles, y como lo digo, con los niños de este mundo. En tercer lugar, es modelo de presencia. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Presencia. Presencia presente. Vimos su gloria. Hoy día la iglesia está en los barrios, está en algunos lugares, pero nadie sabe que están. O sí, están ahí, pero a nadie le importa que la iglesia esté, porque la iglesia no es gravitante en el entorno.
no es relevante, no es significativa para el lugar donde está. De hecho, un amigo mío escribió un libro que se llama Por las sendas de la misión. Él se llama Nicolás Marulla, que es un obispo argentino. Y él hizo una pregunta súper potente en su libro. Si nuestra iglesia no abre más, ¿alguien la echaría de menos? Si nuestra iglesia de los barrios la cierran, ¿alguien la echaría de menos? Porque probablemente a veces nuestras iglesias, nuestros ministerios, no son relevantes en nuestro entorno. Necesitamos una iglesia que sea presente, que vean en nosotros, en la iglesia, la imagen de Cristo. Uno de mis teólogos favoritos en América Latina se llama John Sobrino. Era un cura. John Sobrino, él escribió mucho sobre cristología, sobre Cristo, y él tiene una frase poderosísima. John Sobrino decía que la iglesia es verdadera, es aquella que cuando se cuenta su historia se parece a la de Jesús. La iglesia verdadera es aquella que cuando se cuenta su historia se parece a la de Jesús. La única institución que existe para servir a quienes no son sus miembros es la iglesia. Y a veces nosotros creemos que la iglesia tiene que servir a nosotros porque creemos, como nosotros pagamos, ¿cierto?, la cuota del club, entonces tienen que servirnos. La iglesia es la única institución que sirve a las quienes no son parte de ella. Bonhoeffer decía, ¿no?, que la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. La iglesia, Dietrich Bonhoeffer, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Entonces, si vamos a hablar de la niñez en la agenda misional de la iglesia, tenemos que entender que la misión de la iglesia es más que hacer culto, es más que evangelizar. La misión de la iglesia es establecer el plan redentor total de Dios. Tenemos que influir en el mundo, en la cultura. ¿Ah? Tenemos que aprender a conectarnos con nuestro mundo. A conectarnos con nuestro mundo. No sé si hay preguntas antes de seguir. Luis, ¿tenemos alguna pregunta antes de seguir? Yo tengo una pregunta Dale. y tal vez puedo interpretar a algunos también. Dale. Y la pregunta que yo tengo es, en la misión de Dios es grande, es una misión integral, es social, abarca muchas áreas y como cuerpo de Cristo no podemos estar en todas las áreas. Entonces, la pregunta es, ¿la niñez es una área de la misión? Y en ese sentido, hoy día nuestro activismo nos lleva muchas veces a estar en todas. Trabajamos, ¿cierto?, con los jóvenes, las que son damas están en la reunión de damas, después están en el grupo de coro, después están en el tema social. Finalmente hacemos mucho, pero influenciamos poco. Y la pregunta es esa, ¿cómo enfocarnos en realmente en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en la misión? Porque generalmente también pasa que si alguien hace algo, es menospreciado por lo que hace por el que está haciendo otra cosa. Y los que hacen de repente, no sé, la parte, el que está, digamos, en el púlpito, el que está arriba, menosprecia al que está abajo, el que está en la calle menosprecia al que está adentro, el que está adentro menosprecia al que está afuera. Y generalmente se da ese pimponeo que no nos permite avanzar en la misión. ¿Qué opina de eso, pastor? Muy buena pregunta, Luis. La respuesta
Está en la misma escritura. Encontramos que la iglesia es presentada en la escritura como el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo somos muchos miembros. Y todos tenemos un área de acción. Y Pablo responde a esa pregunta y dice, no puede decirle la mano al pie, no te necesito. Hoy día tenemos que establecer el reino de Dios en nuestro mundo. Y nuestro mundo no solo está compuesto, ¿cierto?, de niños o de jóvenes o de adultos, pero sin embargo todos los necesitamos. La iglesia no solamente es presentada en la Biblia como el cuerpo de Cristo, también es presentada la iglesia en la Biblia como el pueblo de Dios. Todos somos el pueblo de Dios. Y hay un énfasis que poco le hemos dado a la iglesia. La Biblia también habla de la iglesia como la comunión, la iglesia, la comunidad del Espíritu. Y eso creo que ahí nosotros fallamos. Yo creo que sí, está bien que nos centremos cada cual en nuestro ministerio, pero no podemos, ¿cierto?, relegar a la niñez solamente hoy día a un espacio o a una esquina de la iglesia, sino que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando estaban discutiendo sus discípulos? Tomó al niño y lo puso ¿dónde? Lo puso por delante. En medio. ¿Qué significa eso? Significa, de hecho, por ejemplo, cuando estaban discutiendo quién es mayor, estaban discutiendo sobre el liderazgo, quién es más importante, quiénes son los que tienen mayor importancia en el reino. Jesús vino y puso a un niño. Si no ponemos hoy día a la niñez en el centro de la misión de la iglesia, vamos a perder a los jóvenes, vamos a perder a los adultos de la próxima generación. Entonces yo creo que poner énfasis en la agenda de la misional de la iglesia a la niñez es ponerlo donde Jesús lo puso, en el centro, en el enfoque central. Porque si hoy día perdemos la niñez, ¿cierto? Evidente, no hay futuro. Si perdemos la niñez, no va a haber juventud, no va a haber una generación adulta que conozca al Señor. Por eso que hoy día tenemos que revisar, ¿cierto?, nuestros enfoques misionales. Hay al menos 3 aspectos que yo quisiera decir hoy día en clase, que la juventud está ausente. Perdón, la niñez está ausente. La niñez está ausente en el presupuesto de la iglesia. ¿Cierto? Los niños son importantes, ¿sí? ¿Cuándo? Para el día de la mamá, para el día del papá, porque son los niños que participan en la liturgia, ¿ya? Pero los niños están ausentes, uno, en el presupuesto de la iglesia, los niños están ausentes en el liderazgo de la iglesia. ¿Quién le pregunta a los niños algo? Los niños están ausentes en el presupuesto, están ausentes en el liderazgo de la iglesia, en la estructura de la iglesia. De hecho, si debiéramos preguntarle a los niños cómo son nuestros cultos, probablemente nos llevamos varias sorpresas. Aburrido, poco interesante. De hecho, ni siquiera nuestros templos, nuestra infraestructura, hermanos, nuestra infraestructura en ninguna parte es amigable con los niños. Hay iglesias que no hay ningún espacio para los niños, tú entras, todo está para adultos. Pero hagan la prueba, pongan un monito inflable en una iglesia central. Les aseguro que el niño dice, ¿qué pasó? Porque hay un mensaje en currícula, en educación le llamamos currícula oculta. Le estamos dando un mensaje a los niños. Por ejemplo, en nuestra iglesia entran, todo está diseñado para adultos. Entonces el mensaje para los niños es, ustedes no importan, ustedes molestan. Hay 3 partes donde los niños están ausentes. Es en el presupuesto de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, ¿y dónde más? En la liturgia, en el culto. Ahora, recién con tanto que hemos estado hablando estos últimos años, de vez en cuando le dan una lectura bíblica a un niño, y de por ahí un número especial. Pero en nuestra liturgia no, que esto es serio, esto es del Señor, y todo adulto serio. Entonces, ¿qué le hemos dicho a nuestros niños? Que ellos en el culto no importan. Y por eso no quieren ir a nuestro culto, porque nuestros cultos no están diseñados para ello. Entonces eso también requiere que hagamos una revisión del presupuesto, del liderazgo y de nuestra infraestructura de templo. Otra vez, mi observación y mi respuesta, hermano Luis, es tenemos que hacer lo que hizo Jesús.
tomemos a los niños, pongámonos en el centro. Ellos son el futuro, el presente, son la alegría de la fe de la iglesia. ¿Hay más preguntas o sigo? Sí, aquí hay una pregunta. Una hermana dice, ¿qué pasa si la iglesia no tiene atractivo para los niños? ¿Buscamos otra iglesia? Buena pregunta. Por eso el Señor la puso en este curso. Ayudar a la iglesia, ayudar al pastor, ayudar a los líderes a volver a mirar a la niñez. Yo creo que por eso que hoy día hay que reenfocar a la iglesia hacia la niñez. La verdad es que si hoy día no invertimos en nuestros niños, si no invertimos en la infancia, tenemos que cerrar nuestros templos, porque no hay futuro. Cada generación debe ser llevada a los pies de Jesús. Por eso que la Escritura es normativa respecto a los niños. Acuérdense del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el enfoque hacia los niños? Ustedes lo saben de memoria. Y estas cosas que te mando hoy, ¿se las repetirás a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cierto? ¿Y dónde cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser la didáctica que vas a usar? A ver, ¿cuáles van a ser los métodos, la metodología pedagógica que hay que usar? Cuando camines con ellos, cuando te levantes, cuando te acuestes, en los intereses de tus puertas, o sea, llena su mundo de Dios. Y de verdad, nosotros queremos servir a la niñez hoy día como lo hacíamos hace 20, hace 40 años atrás. Todo cambió, cambiaron nuestras ciudades, cambió nuestra cultura, cambió nuestro lenguaje, cambiaron los niños. Nosotros seguimos igual, para la honra y gloria del Señor. Pastor, Evidentemente no ha cambiado el mensaje, pero sí tiene que cambiar la forma. Dele, doctor. cometemos un error diciendo que los niños son la iglesia del futuro, la iglesia del mañana, dado que hoy día lo que es para mañana casi no es. La gente no está pensando mucho en el futuro, piensa en el hoy, en resolver cosas hoy, hacer cosas hoy. Y cuando decimos que los niños son la iglesia del mañana y lo hacemos nosotros a veces sin querer, estamos relegando al futuro a los niños y pensamos en lo actual y en los adultos solamente. Lo que pasa es que, otra vez, nosotros sufrimos con esta idea de la inmediatez. Si nosotros no relegamos a los niños al futuro, es que no hay futuro sin un presente, no hay mañana sin hoy. El trabajo es hoy. La inversión en la niñez es ahora. Entonces, no podemos hacernos responsables por lo que sucedió antes que nosotros, pero evidentemente nuestra mayor inversión para el futuro es hoy. Por eso que Jesús tomó a la niñez, al niño, y lo puso ¿dónde? Al medio, aquí. No atrás, no hacia el futuro, no atrás, ni pasado, ni hacia adelante. Lo puso al medio, aquí, ahora. Entonces tenemos que ayudar a la iglesia, por ejemplo, a reformular su visión, su misión, sus enfoques hacia la niñez. Hacia la niñez. Si ustedes analizan las prioridades que tienen las Naciones Unidas, está la niñez. Si usted analiza las prioridades que tiene, ¿cierto?, la agenda global, está como actor principal la niñez. Entonces la iglesia no está leyendo los tiempos, no está respondiendo al momento que nos toca vivir. De hecho, para superar la pobreza hoy día, el enfoque ¿dónde está? En la niñez. Para alcanzar al mundo para Jesucristo, para restablecer el reino de Dios, ¿dónde tiene que estar otro enfoque? En la niñez. Ok, voy a seguir. Ok. La agenda, es una propuesta de agenda. Yo escribí esto hace muchos años.
Pero evidentemente sostengo que muchas de estas cosas que escribí hace ya varios años siguen siendo tan actuales, siguen siendo tan reales, tan presentes. Al menos creo yo que hay algunas cosas que tenemos que revisar. La iglesia tiene que revisar su mensaje, su lenguaje sobre Dios. Y hoy día, ¿cierto? Tenemos que aprender a hablar el idioma del siglo XXI. Hablar el idioma de las redes, hablar el idioma, ¿cierto? De las imágenes. Hoy día, ¿cierto? Los niños o los jóvenes y niños se comunican de otra manera. El problema es que cuando nosotros hablamos, la gente no nos entiende, no nos comprende, porque nosotros no nos hemos actualizado. De hecho, la iglesia tiene que renovar su mensaje. Y cuando digo renovar su mensaje, no estoy diciendo que tienen que cambiar a Jesús, sino que tenemos que cambiar nuestro enfoque, nuestro entendimiento de Jesús. De hecho, creo yo que esta generación, la niñez, quiere mucho más de Jesús que nosotros, de lo que nosotros pensamos. Ellos son mucho más abiertos a otras nuevas ideas. Entonces necesitamos revisar nuestro mensaje, debemos revisar nuestra estructura. Debemos de dejar de pensar en la iglesia como un lugar solamente para el adulto, para la gente grande o, ¿cierto? O mayor. Tenemos que revisar nuestra estructura, tenemos que tener ministerios más funcionales, diversificar nuestros servicios. Y tercero, evidentemente tiene que haber una transformación en nuestro estilo de liderazgo. Me encanta en el contexto de Mateo 18, me encanta cuando Jesús, ¿cierto? Los tipos están discutiendo quién va a ser el mayor, en otras palabras, ¿cierto? ¿Quién va a ser el líder? Que era una discusión de poder. Jesús les pone un niño. Este es el paradigma, el nuevo paradigma del liderazgo es un niño. Y ahí rompe y quebra todos los sistemas, porque es un tema de gratuidad, es decir, un tema de gracia. Entonces, la niñez nos desafía a enfocar a algunos temas importantes. Ok, como agenda, necesitamos para reenfocar la agenda misional de la iglesia sobre la niñez, reconocer y validar el ministerio a las nuevas generaciones. Y cuando digo reconocer y validar, es porque necesitamos hablar de pastores de niños, tenemos que hablar de pastoras de niños, pastores y pastoras hacia la nueva generación o hacia la niñez. Siempre nos quedamos hablando de los pastores, apóstoles, profetas y todos estos que está bien que los tengamos, pero llegó la hora de reconocer y validar los ministerios a la nueva generación y darle cierto espacio, oportunidad, crecimiento que ellos necesitan. Fomentar y promover ministerios dedicados a la niñez y a los jóvenes. Porque hoy día estamos saturando a todo el mundo, ¿cierto? Que queremos nuevos ministros, pero seguimos pensando en una iglesia tradicional. Seguimos pensando que los únicos ministerios que valen son los de evangelistas, apóstoles, misioneros, profetas. Debemos fomentar y promover ministerios dedicados a los niños. Y cuando digo reconocer y validar, no solamente que le demos credenciales, también hay que poner plucas, hay que mirar el presupuesto. Le aseguro que una iglesia que invierte harto dinero en los niños es una iglesia que va a tener no solamente futuro, va a tener vida, hermano. Dignificar y dar valor a las nuevas generaciones y a sus representantes, a sus líderes. La educación cristiana, el enfoque a la niñez y a las nuevas generaciones tienen que dejar de ser los manos pobres de la iglesia. Y cuando digo los hermanos pobres de la iglesia, me refiero a que siempre son los que no tienen financiamiento. Siempre tenemos que vender empanadas, papitas fritas, ¿cierto? Para generar luquitas para los niños. Dignificar y dar valor a las nuevas generaciones y sus representantes, sus líderes. De hecho, entre ellos mismos hay
líderes y hay que dignificarlo, crear espacios reales de participación de la nueva generación en la educación, en la liturgia y la administración de la iglesia. Esto se pone grave, yo sé que suena duro para algunos líderes y pastores de esto, pero crear espacios reales de participación. Por ejemplo, necesitamos hacer una relectura de la Biblia con ojos de la niñez, hacer una exégesis y lectura responsable sobre la niñez. Participación en la educación. La liturgia, nuestros cultos, nuestro espacio de alabanza, de adoración, deben tener una participación activa. La nueva generación, los niños y niñas. ¿Qué sucede si tú pones a un niño adelante? Bueno, Jesús dice, si pongan a un niño a él, oírle. Pero ¿qué sucede en nuestra iglesia? ¿Sabe cuál es el mensaje para todos los niños? Yo también puedo hacerlo. La administración de la iglesia. Yo creo que si hay algo bueno que ha hecho esta pandemia, es que los pastores más viejitos como yo hemos tenido que mirar, ¿cierto? Recurrir a los chiquillos para que nos ayuden con la transmisión del culto. ¿Y cómo se hace esta cuestión? ¿Y cómo lo hacemos aquí? ¿Y cómo lo hacemos allá? ¿Y cómo vamos a hacer con la ofrenda ahora? Pregúntenle a los chicos. Destacar la importancia de las nuevas generaciones para Dios y los líderes y la iglesia. Invertir tiempo en ellos, un interés genuino y conocerles. Todas estas cosas que estoy diciendo es solamente para que en la agenda haya el reconocimiento y validación de los ministerios de la nueva generación. Si no invertimos en la nueva generación tiempo en ellos, con interés genuino, cuando digo interés genuino, no es que solamente lo celebremos para el Día del Niño, y que nos sirvan para el día del culto de la mamá y el culto del papá, sino darle participación real. Segundo, las nuevas generaciones son fuerza de misión. Entender también a la niñez y a la adolescencia como objeto de misión, como sujetos de misión. Asumir la centralidad de las nuevas generaciones en la misión de la iglesia. Lo que estaba diciendo hace un rato, poner al niño, a la niñez en el centro. Asumir la centralidad de las nuevas generaciones en la misión de la iglesia. Mira, hay una historia que ustedes conocen muy bien. Tengo un montón de historias de la Biblia que me gustaría hablar, pero por causa del tiempo no se puede. Pero hay una historia que me vino a la cabeza. Nosotros a veces no, estamos acostumbrados a no darles valor a los niños. Pero Josías, de 8 años, vino a cambiar una historia poderosa. Su abuelo y su padre habían hecho lo malo, en extremo, dice la Biblia. Pero él no, cuando él oyó lo que dice el libro de Dios, él vino a corregir. Hay otra historia que ustedes conocen, que es la historia de Samuel. Samuel, ¿te acuerdan de 1 de Samuel, capítulo 3? Y ministraba el joven Samuel a Jehová en el templo, ¿se acuerdan? Es poderosa esa historia. Pero dice algo poderoso, ustedes saben. Dios llamó al joven 3 veces y él no sabía que era Dios. La tercera vez entendió, ¿cierto? Aquel que debiera haber reconocido a la primera vez. A la tercera vez reconoció, oye, mira, ¿sabes qué? Si vuelve a suceder, di esto. Y porque hoy día necesitamos una generación, necesitamos darle la centralidad a los niños en su comunión con Dios, ayudarles, guiarles en ese proceso. Porque algunos saben hacer cosas, pero necesitan conocer al Señor. Necesitamos lograr la centralidad de la nueva generación en la misión de la iglesia. Mirar a las nuevas generaciones como el mayor recurso y patrimonio de Dios para la misión.
Mirar a las nuevas generaciones como el mayor recurso y patrimonio de Dios para la misión. Ellos tienen la habilidad y las competencias para informar y cumplir la misión. Poseen el tiempo, capacidad, manejo de tecnología, arte, baile, teatro, música. Yo creo en un evangelio que danza, hermano, por favor. Creo en un evangelio que canta, que baila, que ríe. Creo en un evangelio que come empanada, baila cueca y toma chicha, ¿no? Mirar a las nuevas generaciones como el mayor patrimonio, el mayor recurso. Tienen mayor inserción social, son integradores. Por eso que la niñez, la adolescencia son una fuerza de misión. Reconocen la importancia de la comunidad. Los niños hoy día y la adolescencia, ellos hoy día, ustedes saben esto, ellos reconocen la importancia de comunidad, de un espacio donde ellos se sientan identificados. Están más informados, conocen la cultura y lenguaje del siglo XXI. Hace unos días estábamos con mi hijo, le mostramos las imágenes de las bodas de Caná y le dijimos, mira, Jesús cambió el agua, sí, dijo, en Coca-Cola. ¿Ah? Eh, y nos reímos con mi esposa en la nueva versión de Natán. Él solo miró el dibujo y dijimos que Jesús cambió así, dijo, cambió el agua en Coca-Cola. Ellos tienen otra forma de ver el mundo, tienen otra forma de entender, tienen otra forma de razonar, porque están adaptados a esta cultura. Estamos viendo transformaciones como nunca antes hemos visto. Estos últimos 10 años, la tecnología no solamente vino a superar a una necesidad o vino a darnos mejor acceso. Hoy día la tecnología es parte de la vida del hombre, es parte de nuestra vida. No podemos vivir sin la tecnología. El celular es como ya otra extensión, parte de nuestro cuerpo. Si no me cree, tire su celular al suelo, le aseguro que le dolerá el alma. ¿Ah? Las nuevas generaciones como modelo de liderazgo. Para mí es desafiante mirar a la juventud, a la niñez como modelo de liderazgo, la vulnerabilidad, la naturalidad de los niños. El liderazgo no es una pose. ¿Me entienden? Cierto, pose, no es una postura. Liderazgo, ser líder no es una postura. Y si hay algo que tiene la juventud hoy día, lo que menos quiere es imagen, pose, ¿no? No quieren pose, ellos quieren realidad. Y si hay algo bonito que de poner a la niñez como modelo de liderazgo es la vulnerabilidad. Necesitamos líderes que sean reales, para que sean creíbles. En los modelos de liderazgo hemos tenido líderes, ¿cierto?, que son cautivantes, son atractivos, son carismáticos, imitables probablemente, pero con una capacidad dudosa de su testimonio, de su estilo de vida. Las nuevas generaciones como modelo de liderazgo, ¿eh? Creen en un liderazgo circular y participativo, fomentan y cultivan inteligencias múltiples y colectivas. Las nuevas generaciones, ¿cierto? Tienen otra forma de liderar, porque nosotros hemos tenido en la iglesia líderes, ¿cierto?, autoritarios, hemos tenido líderes carismáticos, pero que inhiben las inteligencias múltiples, no trabajan con otros. Sin embargo, las nuevas generaciones creen en un liderazgo participativo, creen que unas características esenciales del liderazgo tienen que ver con la escucha empática, la sensibilidad.
Son proactivos, organizados, ganadores, energizados, productivos, eficaces. Esos son los jóvenes. Esos son los niños que tenemos. Si vamos a pensar en la agenda misional de la iglesia, tenemos que pensar en una pastoral intencional hacia la nueva generación. Y cuando hablo de una pastoral intencional hacia la nueva generación, es que debemos diseñar ministerios que le den seguimiento desde la niñez sin perderles la pista. Hoy día, cuando nos enfrentamos a la adolescencia, es el gran punto de inflexión. Hoy día estamos perdiendo a nuestras nuevas generaciones en esta etapa crucial de la adolescencia. Hoy día, por estadística, el gran punto donde perdemos a los niños es, ¿cierto?, en la adolescencia. Debemos diseñar ministerios que le den seguimiento desde la niñez, sin perderles la pista, a fin de que cuando lleguen a adolescencia y juventud ya estén insertos de forma natural en la misión de la iglesia. A mí como pastor me pasó hace 2 años atrás. Estábamos hablando de las distintas edades de la iglesia hasta que de pronto recibí un golpe en mi cabeza y no había pensado, necesitamos un ministerio específicamente en una edad específica, porque ahí es donde los perdemos. Entonces a veces invertimos en los niños, ¿cierto? En la primera infancia, ¿cierto? Segunda infancia, pero luego saltamos a jóvenes adultos y perdemos un rango ahí etario importante. Esto es con todo el corazón, ¿no? Menos críticas, más oportunidades y más confianza para los ministerios dedicados a la niñez, a la juventud. No vamos a alcanzar ni vamos a ser relevantes para una generación que solo criticamos. Tenemos que incentivarles a la educación, al trabajo, a la superación personal, orientación vocacional y empleabilidad. Crear espacios de crecimiento y desarrollo integral. Por eso que hace rato hablaba, no solamente hablar, ayudarles a crecer en la fe, sino que de forma integral, total. Fomentar los movimientos cristianos estudiantiles como GBU, movimientos estudiantiles cristianos, porque muchos de los niños también, una vez que salen del liceo y luego se van a la universidad, no saben conectarse con otros hermanos y también los perdemos allí. Promocionar programas de mentoría para adolescentes por parte de jóvenes adultos. Voy a terminar. Siempre digo eso, pero hablo media hora más. Trabajar en proyectos intuitivos y creativos, dejarnos dirigir por el poder del Espíritu Santo para alcanzar y responder a necesidades y demandas de las nuevas generaciones. No podemos seguir usando las mismas formas que usamos hace 20, 30, 40 años atrás. Comunicar el Evangelio de una forma clara, en sus términos, sencilla, directa, inteligente y razonable. Generar espacios donde las nuevas generaciones tengan la motivación, identificación y autonomía, donde usen y activen sus dones y talentos.
Hay un proceso muy potente que están viviendo las nuevas generaciones. Ellos ya no solamente quieren esta especie de heteronomía o ya no quieren creer lo que otros les dijo que creyeran. Hoy día ellos quieren tener autonomía en lo que creen. Y yo hoy día leí hace unos meses atrás algo que me llamó mucho la atención, que es una teonomía, es una propuesta de ayudarles a ellos en su propia construcción y experiencia con Dios. Eh, es un desafío para la iglesia también. Crear nuevos ministerios donde ampliar y identificar los servicios cristianos y conectar la generación emergente. Por ejemplo, talleres de arte, pinturas, canto, baile, deportes, juegos, dinámicas, mimos. Por favor, integren eso a sus cultos. Por favor, sus cultos dejen de ser un show de alguien tocando y otro con un mensaje motivacional. Háganlo más participativo, no se va a ir al infierno con eso, va a ganar el alma de los niños y de los jóvenes. Ministerios profesionales en distintas áreas como salud, docencia, deporte, político, historiadores, conectar con la misión de la Iglesia, las nuevas generaciones desde la utilidad de sus oficios y servicios. Crear redes de colaboración en el ciberespacio donde los jóvenes interactúen, aporten y hagan su contribución. Poner a la niñez, a la nueva generación como prioridad en la agenda de la misión de la Iglesia, es entender que la misión de la Iglesia es integral, es global, es quitar a los niños desde atrás o desde al lado o desde afuera y hacer lo que hizo Jesús, ponernos en el centro. Si no somos como ellos, no podemos heredar el reino. La niñez es el gran paradigma del Nuevo Testamento. Es necesario nacer de nuevo. Es la niñez que es el paradigma para construir no solo una nueva sociedad, una nueva iglesia, una nueva espiritualidad, más holística, más integral, más inclusiva, más transformadora. Muchas gracias, ha sido un placer. Ahí dice algo más o menos así: Señor, oh Dios, tu gran mar es inmenso y mi embarcación es muy pequeña. Y cuando pienso en el trabajo de la niñez, pienso de que la necesidad es tan grande y probablemente lo que estamos haciendo todavía es muy poco. Es tan grande la necesidad, es tan inmenso la necesidad que hay y seguramente no damos abasto. Yo he aprendido algunas cosas con la teología de la niñez. Una de las cosas que he aprendido con la teología de la niñez, que es un desafío de Dios a empezar de nuevo. Mirar la fe desde la perspectiva de niñez es volver a comenzar. Mirar la teología desde la perspectiva de la niñez es que en Dios y en Cristo somos hombres y mujeres nuevos. Mirar la teología desde la niñez es pensar realmente en el futuro. Pensar la teología desde la niñez es estar en el centro del corazón de Dios. Trabajar en la niñez es hoy día estar en el centro de la voluntad de Dios. No es una casualidad de que los énfasis misioneros cambiaron de la ventana 1040 a la ventana 414. Antes, para encontrar a alguien que no tuviese ningún concepto de Dios, antes para encontrar a alguien que nunca haya escuchado de Jesús, había que ir al otro extremo del mundo. Hoy día solo hay que ir a nuestra casa, al living de nuestra casa. Porque el énfasis misionero hoy día de 414 significa que los menos alcanzados, los que aún no han conocido el nombre de Jesús, tienen entre 4 y 14 años. Y ese es el gran desafío. La misión hoy día no está al otro lado del mundo. Misión es más que enviar misioneros. Toda la tarea que la iglesia realiza es misión de Dios. Desde los que cantan, desde los que sirven, están aportando a la misión de Dios. Gracias, hermanos. Ha sido un placer. Al terminar la transmisión, voy a poner en el WhatsApp un documento Word con 3 preguntas
y al correo que ya saben, pero de todas maneras voy a poner el correíto ahí para que ustedes puedan mandar sus respuestas. La evaluación de este curso, y van a aprobar al menos los que hayan mandado 2 de las 3 tareas que les pedí. Solo va a haber aprobado y no aprobado.